para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Chung Hun, soy Realtor y estamos conectados esta noche con Irani Peláez para nuestro live como todas las semanas. El tema de hoy es súper interesante para aquellos inversionistas extranjeros sobre todo, donde estaremos tocando el tema acerca de ¿qué te paraliza el miedo a invertir en los Estados Unidos? Estaremos respondiendo las 10 preguntas más frecuentes que nos hacen los inversionistas extranjeros. Ya voy a contactar a Irani. Adicional a las 10 preguntas que tenemos, vamos a dar una pregunta más de bono. Así que conéctense con nosotros hasta el final. Ya voy a invitar a Irani. Conectando. Entonces, Irani Peláez de Tu Norte Inmobiliario y yo estaremos respondiendo esas Hola preguntas. amiga, Hola, ¿cómo está, amiga? bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido a nuestro live. Como le comentaba, ¿qué te paraliza el miedo a invertir en los Estados Unidos? Estaremos respondiendo las 10 preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros inversionistas extranjeros y adicional a eso, de último va a tener una pregunta bono y entonces va a ser un total de 11 preguntas, pero la más frecuente la vamos a dejar de De último para que se queden con última, nosotros hasta el final. así Sí. es. Entonces, y realmente es muy importante como que aclarar cada una de estas preguntas y ahorita es un buen momento para comprar porque podemos como que tratar de negociar, porque estamos como un mercado un poquitico ya más balanceado, ya no estamos como que en esa totalidad del mercado de los vendedores hace como 2 años, 3 años atrás, y entonces siempre es bueno como que uno estar como que en esa búsqueda, ya que estamos dispuestos ya a responder todas esas preguntas. Bueno, voy a empezar con la primera, ¿ok? Una de las preguntas más frecuentes que nos hace que, mire, Shun, o mire, Irani, tengo $250,000. ¿Cómo los puedo invertir inteligentemente? Bueno, con $250,000 tiene la opción de o comprar una propiedad en cash de ese valor o menor, o simplemente utilizar ese dinero para ponerla como como el enganche o inicial o lo que le llamamos aquí como down payment para optar para optar para adquirir una propiedad de mayor valor y apalancándose de los bancos americanos para darle el préstamo. Aquí normalmente a los extranjeros también le piden una inicial como 30 o 40%, pero le da esa probabilidad de poder apalancarse de esos créditos hipotecarios para adquirir una propiedad de mayor valor. Entonces, esa es como una buena alternativa para las personas que no se quieren conformar con comprar con lo que ellos pueden en este instante y sobre todo porque ese apalancamiento le permite comprar una propiedad ya sea más grande o de repente con una habitación más o dos habitaciones más o simplemente una propiedad más nueva. Entonces hay como que más opciones y no se queda como limitado a, mira, esto es lo que hay dentro de este parámetro. Así es. Entonces yo creo que es una buena opción porque no le están cerrando las puertas, o sea, y es como que pueden alcanzar hasta donde ustedes quisieran llegar Sí, y no sí. como que limitarse. Y eso vale no solo, bueno, buenas tardes, eso vale también, Chu, no solamente para una persona que tenga 250, sino que tenga 150 o Correcto. 500 o $1.000.000, Ujú. es el mismo razonamiento. Compras algo y lo pagas de contado o te apalancas en los bancos americanos y das una inicial nada más y puedes comprar a lo mejor hasta dos propiedades con los mismos doscientos Correcto. cincuenta mil. Sí, así es. Y sobre todo, porque lo bueno cuando uno se apalanca de los bancos americanos es que si la propiedad gana la plusvalía o gana esa revalorización con el pasar de los años, el que gana eres tú, no el banco. Porque el banco te lo va a deber igualito que hace 5 años cuando lo compraste. Pero si gana esa plusvalía, el que va a salir ganando eres tú mismo. Entonces, y muchas veces cuando uno le presenta esta opción a los compradores, que de repente, vamos a suponer, llega un comprador y dice, yo tengo $500,000
Entonces uno le plantea de apalancarse de los bancos americanos para comprar, en vez de una sola propiedad de contado, comprar dos o inclusive hasta tres propiedades, dependiendo cómo uno lo vaya estructurando. Y le fascina esa idea porque puede utilizar la misma cantidad de dinero y obtener esas plusvalías o esas revalorizaciones exponenciales. Porque no es lo mismo que te gane la plusvalía o la revalorización de una sola propiedad a que te ganes en dos o hasta tres propiedades. Y también estás diversificando el riesgo, no solamente la Ujú, inversión, sino el riesgo. No es lo mismo apostar todo a una sola propiedad que ujú. apostarle con el mismo dinero a dos o tres apalancándote en los bancos. Así mismo es, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, ya vamos con la segunda Vamos con la pregunta, amiga. segunda pregunta, Chun, pero antes de ir a la segunda, Ujú, vamos a invitar a la audiencia que si conocen a alguien que quiera invertir y está fuera de los Estados Unidos y tiene ese miedo, que no sabe si es el momento, que tiene algunas preguntas que nos puedan hacer en línea o estas mismas que tenemos aquí, que compartan el link, que comenten, que nos hagan las preguntas si pueden en este live o si no, nos las escriban luego cuando tengamos el video en nuestras redes sociales y nosotras con mucho gusto los podemos ir asesorando en esta materia o en cualquiera que sea. Bueno, la segunda pregunta que nos hacen siempre es la pregunta del millón de dólares. ¿Es mejor una renta corta o una renta a largo plazo? Aquí nosotros hablamos rentas cortas que pueden ser rentas diarias como tipo Airbnb o rentas a largo plazo que pueden ser anuales o quizás más, ¿no? ujú. Y como siempre decimos, todo depende. Así es. ¿De qué depende? Bueno, depende de los objetivos que tenga el inversionista, depende del tiempo que tenga y que quiera utilizar esa propiedad. Hay inversionistas que lo que quieren es comprar la propiedad y que les empiece a producir un dinero, un retorno o una rentabilidad. Hay otros inversionistas que quieren comprar una propiedad porque quieren venir tantas veces al año aquí a Miami o a Florida y el resto quieren tenerla rentada. Entonces todo depende, todo depende. Entonces, si es una renta a corto plazo tipo Airbnb, lo que hemos visto es que tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que vas a tener una rentabilidad potencialmente mayor que si lo rentas en un periodo, digamos, de un año, ¿no? Puedes Ujú, tener unos ingresos un poquito mayores en zonas de alto turismo o de alta afluencia de turismo, como por ejemplo correcto. Miami Beach, Brickell, Downtown, que sabemos que es como el centro del turismo, Wynwood, que la gente viene para diferentes eventos en todo el año y la gente viene como si fuera un hotel. No hay suficientes hoteles y rentan una renta de estas rentas cortas, pero claro, eso también tiene sus temporadas y depende de los eventos. Así es. Y claro, te da cierta flexibilidad para tú como dueño poder usar tu propiedad. ¿Cuáles son las desventajas? Pues también tiene sus desventajas Ujú, o sus retos, por no decir desventajas. Primero, que no todas las zonas lo permiten, ¿verdad? ujú. No todos los condominios lo permiten. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero un Airbnb que yo pueda rentarlo diario y que cueste $250,000. Probablemente consigamos una propiedad de $250,000, pero muchas veces los condominios, si es un condominio, no lo permiten. Exacto. Tiene como más restricciones Más restricciones, o incluso si es una casa, ciertas sí, urbanizaciones o ujú, ciertas ciudades tienen que ya, restricciones para ujú, las rentas cortas. sí, Otra desventaja es que requiere más mantenimiento, más ujú, gastos operativos, limpieza frecuentes, el check-in y el check-out. Y lo otro es que necesitas contratar a una persona. Si tú no vives aquí en los Estados Unidos, ujú. necesitas contratar a una persona, chum, para que te Para administre que la te propiedad. administre, correcto. Y estar, ¿cómo se llama? Pendiente también de, por ejemplo, de cuando la gente hace el booking, porque Ujú. prácticamente estaría funcionando como si fuese un hotel. Entonces, Exacto. ujú, entonces otro reto o desventaja, ¿verdad? Es que también, como hay más rotación de personas, entonces la propiedad tiene como que esa tendencia de que se pueda deteriorar un poquitico más fácilmente Exactamente, que cuando tú tienes los inquilinos a largo plazo, exactamente. porque no es lo mismo tener los mismos inquilinos durante los 365 días del año a que tenga de repente un inquilino diferente semanalmente o diariamente, o sea, todo depende de la propiedad. Entonces, Sí.
Hay Sí, como que que, tienes, al final con la renta larga tienes más estabilidad. ujú, Tú puedes hacer tus números y puedes decir, bueno, si todo está bien y el inquilino no pasa nada, ninguna emergencia, pues voy a tener un ingreso mensual de tanto, con así unos es, gastos de tanto, y tú puedes sacar tus números. Cuando es una renta corta o diaria, ujú, no lo podemos saber porque depende de tantas cosas como los correcto, eventos, en las temporadas, una serie de factores que digamos sí, no podemos no tenerlos podemos, todos en correcto. blanco y No, negro. y tal cual, porque también todo depende de la demanda de la zona, todo depende de lo que tú necesitas como dueño de la propiedad, porque si vienes frecuentemente a Estados Unidos, por decir, 4 o 5 veces al año, a lo mejor tú quieras quedarte en tu casa o en tu apartamento y dejar los otros días que tú no vas a estar para ponerla a rentar. Entonces todo depende de los requerimientos. O sea que es como que habría que analizar caso por caso. Caso por Ujú, caso. Exactamente. ujú. Entonces, en conclusión, en este punto de esta pregunta de cuál es mejor, renta corta o renta larga, si estás buscando rentabilidad, una rentabilidad más alta, pues la renta corta o diaria es la que más mejor te funcionaría. Pero si por el contrario estás buscando estabilidad, menos estrés y todo ese tipo de cosas, pues la renta a largo plazo te da esa estabilidad. Sí, así mismo. Ujú, tal cual. Ok. Ahora, la tercera pregunta. No siempre nos preguntan, ¿me conviene más comprar la propiedad ya totalmente amoblada o sin muebles? ¿Ok? Todo también depende. Si la propiedad es para uso, para rentas cortas y usarla ustedes mismos, ¿verdad? Entonces quizás sea más conveniente totalmente amoblada porque es como que ya llaves en mano y cerrando y ya poniéndola a rentar inmediatamente. ¿Ok? No tendría que estar lidiando o buscar muebles o buscando un decorador y haciendo como que esos gastos extra, porque normalmente si ya vienen amoblados, el desarrollador contratan como que un diseñador de interior y todo para poner los muebles de acuerdo a los espacios y para que se vea todo bien modernizado. O o dependiendo del edificio. Entonces todo depende de lo que realmente le guste. O sea, ahora, si son propiedades que no vienen ya con muebles ni nada, entonces si es a plazo largo, ahí sí no es recomendable traer sus muebles porque normalmente los inquilinos ya tienen sus propios muebles. Exacto. Ok. Entonces todo depende del tipo de propiedad, dependiendo de la zona y dependiendo de lo que ofrece el desarrollador en el momento en que se hace la negociación. Entonces ahí pueden tomar decisiones si le conviene más tomar las opciones con muebles o si no, simplemente sin muebles. Ujú. Sí, y también tomar en cuenta que si vienen con muebles, como muchos proyectos de preconstrucción que vienen llave en mano, el banco no financia esa parte. Entonces es muy importante que ellos se asesoren con unos abogados, porque nosotros no somos abogados, y puedan ver si efectivamente ese inventario de muebles o lo que le está ofreciendo el proyecto, si es en caso de preconstrucción o si es en caso de reventa, saber que tienen que hacer eso y que eso no está dentro Del digamos, precio dentro de de la propiedad como tal, o sea, para como ser tal, financiado, para ¿no? ser financiado, exacto, Ujú, correcto. Ujú. exacto. Otra de las preguntas que nos hacen, Chun, Oh, y bueno, lo vemos todos los días, pero aquí, como todo, es lo que quiere el cliente, no lo que querramos nosotros. Nosotros podemos ofrecerle a los clientes desde propiedades de preconstrucción, reventa, propiedades que están en auction, en subasta, porque en verdad el real estate tiene una gama de posibilidades, de inversiones casi que infinitas, ¿no? ujú. Pero ahorita vamos a hablar de la que más nos preguntan, que es cuáles son las ventajas de invertir en preconstrucción. Y yo voy a decir algunas, Chun, y tú si puedes complementas otras, Claro que sí. porque tiene sus ventajas como todo, pero también tiene sus retos o sus desventajas. Una de las ventajas que yo le veo a la preconstrucción es que el precio inicial, cuando tú, por ejemplo, compras una propiedad en lista cero, Ujú, es un precio que es bastante interesante, porque si tú lo comparas con ese precio que va a tener esa propiedad al final o cuando te la ujú, entreguen. Entonces, muchas veces cuando la gente apuesta a una plusvalía o a una revalorización de la propiedad y puedes comprar en lista cero, que es el mejor momento para comprar, pues puede ser una ventaja
significativa comprar en preconstrucción. Otra de las ventajas que veo también con respecto al dinero es los pagos. O sea, cuando tú compras reventa, tú tienes que dar el 40, 50, lo que te diga el banco si vas a comprar financiado, eh, de un solo golpe. En el caso de la preconstrucción, tú puedes ir haciendo pagos escalonados. Puedes Escalonado. pagar Ujú. un Y 10% a la luego reserva, otro 10, un 20% al contrato, otro a 10% los seis al año meses siguiente, o a al año medida siguiente. Ujú. que va avanzando la obra. Entonces, tú puedes ir organizando financieramente esos pagos y no te tienes que descapitalizar, ¿sabes? Como En un solo... gente. en- Porque muchas veces también pasa de que de repente el inversionista no tenga el dinero completo en ese momento. Y sin embargo, sabe que tiene el potencial de tener ese dinero a mediano plazo o a corto a plazo. corto plazo. Entonces eso es una forma extraordinaria porque, bueno, si yo sé que yo cuento que va, bueno, este, Tengo que vender un de- terreno o tengo que tengo que vender otra terreno propiedad. o tengo mis empresas y yo sé que en este lapso yo puedo disponer tanto, entonces eso es perfecto porque vas pagando como que haciendo esos pagos escalonados y como que no tengas que hacerlo todo forzosamente en el primer instante. Exacto. ¿Ok? Otra cosa, Otra que, ventaja es, otra ventaja, bueno, la garantía exacto. que muchas veces te dan los desarrolladores, y lo estábamos hablando hace un rato, Sí. que vemos que eso es una gran ventaja porque estás comprando tu propiedad. Está nueva, todos los electrodomésticos están nuevos. Si es en caso de una vivienda unifamiliar, techo nuevo. ¿Y qué pasa? El desarrollador o la constructora te da garantía, a veces por un año, a veces más, a veces menos, dependiendo del contrato. Y eso te da cierto alivio a ti de decir, bueno, si pasa algo, yo estoy bajo la garantía del constructor. Así Así mismo que es. eso, Entonces, como que tener esa paz mental, porque por lo menos todos los electrodomésticos como refrigerador, lavadora, secadora, las cocinas eléctricas, microondas, todo garantía por un año como mínimo. El aire acondicionado, garantía por 5 años con el mismo manufacturero, ¿no? O sea, la fábrica. El calentador de agua también tiene garantía la misma parte como estructural también tiene su garantía. Entonces eso es como que paz mental para los inversionistas. sí, y que no vas a tener que estar lidiando con cuotas especiales. Tú Ujú, sabes que generalmente cumplen nuevas normas o ujú. códigos de Bajo el nuevo construcción. código. Ujú, Entonces, sabes que son antihuracán, que quizás tienen exacto. ventanas de impacto, una serie de mejoras Sí, que si tú compraras una propiedad que está usada, pues tú tienes que hacer esa inversión. correcto. En cambio, cuando compras algo nuevo, ya eso está, digamos, muchas veces incluido en el precio que estás Así mismo pagando. es. Otra ventaja también es por el tema de los seguros. No es lo mismo de repente asegurar una propiedad totalmente nueva que está construida bajo los nuevos códigos de la ciudad o del condado que asegurar una propiedad de hace 20 años o 30 o 40 años. Ujú. Entonces eso también es una gran ventaja, ¿no? Con el respecto a lo que son las primas de las pólizas de seguro de la propiedad. Así es. Ujú, Otra de las ventajas de comprar en preconstrucción es que muchas veces están en zonas que están zonas emergentes o zonas muy turísticas, entonces al momento de rentarlas son mucho más fácil que ciertas zonas que quizás compras una propiedad que está de reventa, que ujú, está a lo mejor un poco más económica, pero es una zona que no se mueve mucho ujú. o que es una zona que de repente no vas a tener los inquilinos que tú quieres tener para rentas cortas o rentas diarias. Entonces, esa es otra ventaja que yo veo en preconstrucción. Sí, tal cual, ¿no? Y muchas veces también, como están totalmente nuevas las propiedades, entonces eso también es muy atractivo para el inquilino, porque hoy, o sea, a quien no le gusta tener Algo todo nuevo. nuevecito, ajá, o sea, o por lo menos o sea, mo- eh, mm, ¿cómo se dice? En condiciones casi que perfectas,
¿no? A que de repente, esto no sirve, aquello se ve viejo, el piso ya está pasado de Y moda, ¿sabes? ¿No? Ujú. otra cosa que no está aquí en nuestras notas, Chum, pero que lo vemos todos los días cuando vamos a esas preconstrucciones y esas nuevas construcciones, es que la gran mayoría tiene amenidades, tiene comodidades tipo resort. Sí, tal. Tienen, sobre todo los condominios, como son o van a ser nuevos y eso es el tipo de gente que ellos quieren atraer, pues tienen gimnasio, tienen piscina, o sea, parecen unos clubes y en verdad la gente prácticamente puede hacer su vida en el condominio sin necesidad de Sin tener salir. que salir mucho, ujú, es así. Sí, y ellos creo que al final del día lo que hacen es que se adaptan a la vida de hoy en día de la gente, o sea, y bueno, y se tiene que adaptar. Por ejemplo, yo creo que ahorita hoy en día los condominios hacen muchas, o sea, dejan como mucha eh, espacio, ¿no? Para tener esas amenidades, porque saben que la gente necesita ese espacio, inclusive espacios de reuniones, los gimnasios lo hacen ya mucho más modernos. Antes de repente eran 5 maquinitas, pero ahorita la mayoría lo hacen, bueno, un espacio enorme con diferentes tipos de Hasta con máquinas. clases, Ajá, para hacer clases de yoga. Entonces, lo que exacto. quieren es que la gente una vez que llegue a su casa o si trabajan desde la casa en estas nuevas construcciones, no salgan de ahí. Ujú. Menos estrés, más calidad de vida y más tiempo con tu familia o para hacer lo que tú quieras. En cambio, cuando vives en una reventa o en una casa que ya está hecha o en un condominio, no es que no exista, pero son más viejos, quizás no tienen tantas comodidades. Y hay mucha gente que le gusta eso. Hay mucha gente Sí, que no quiere, que quiere hacerse la vida sencilla, por decirlo de correcto, alguna forma. así mismo es. Ujú. Y por aquí teníamos otro puntico de la personalización, que muchas veces cuando tú estás comprando en preconstrucción, el desarrollador o la constructora te permite hacer ciertos cambios en la propiedad. Claro, no es que la vas a cambiar completa, pero de repente tú puedes escoger un tipo de piso o puedes escoger cierto cambio en el layout o en la distribución de la propiedad o ese tipo de cositas que cuando tú compras algo que ya está hecho, tienes que comprarlo como está y bueno, tienes que tumbarlo y volverlo a hacer. Así es. Okay. Entonces, adicional a todos estos beneficios que estamos viendo, también por supuesto que tiene sus retos, ¿ok? Una vez que ya está firmado el contrato con un proyecto de preconstrucción que no se entrega a corto plazo, sino a mediano plazo, ¿verdad? En 2 años o quizás 3 años, es que el dinero que ya está destinado ahí no lo pueden movilizar, ¿ok? O sea, tiene que estar muy claro de que ese dinero está como que ya comprometido y hasta que no se cierre, no se pueden retirar del contrato. Y bueno, esa es la parte donde hay que estar muy, muy consciente de que, bueno, me quedo ahí hasta que se cierre la propiedad para después, bueno, si necesita venderlo a futuro, bueno, se vende, pero si no, pero no se puede como que salir el contrato como que instantáneamente en el sentido de que, no, en un año necesito el dinero y entonces no, ya me quiero salir y cancelo el contrato en un año. No, eso no se Sí, puede ya es hacer. un compromiso adquirido, pues. Ya es un compromiso adquirido. Sí, pero hay que decirle también a los clientes que en caso que compren preconstrucción, tienen su periodo de rescisión, que son los 15 días que establece la ley aquí Exacto, en Florida, que correcto. si tú firmas el contrato con la asesoría de un abogado y con la asesoría de un realtor especialista, pues que te pueda ayudar en ese proceso, pero por alguna razón tú consideras que no estás contento, no estás conforme, simplemente puedes salirte del contrato antes de que se venzan esos 15 días del periodo de rescisión. O sea Así que es. si hay salida, siempre y cuando lo hagas dentro del tiempo Que está establecido en el contrato, pues. permitido, que está establecido y que está permitido. Y Ujú. otra cosa importante que verá que nosotros siempre, para nosotros como que es sumamente importante cuando ustedes trabajan de la mano de un realtor, sin importar si no sea yo o que no sea iraní, muy importante de que ese realtor que le está ayudando y que lo está asesorando tenga esas alianzas con abogados, con contadores, porque cada uno de esos pasos siempre va a estar eventualmente como que necesita esa asesoría de un contador o de un diseñador o de una administradora o del mismo abogado. Entonces, por lo menos nosotros siempre sugerimos a nuestros clientes revisar los contratos de compraventa, sobre todo con desarrolladores, porque ellos elaboran
sus propios contratos, Ujú. a revisarlo con un abogado de bienes raíces, porque es importante que el comprador entienda claramente cuáles son las cláusulas, cuáles son los puntos importantes, Tus relevantes del obligaciones. contrato, las obligaciones, los derechos, todo, o sea, así como hay deberes, también hay derechos, pero es súper importante que esté entendiendo claramente del contrato. Sí, y ahí esa parte, para complementar un poquito la idea tuya, Chun, estoy al 100% contigo, es que nosotros como realtors, digamos, cuando es una reventa, nosotros elaboramos, llenamos el contrato. O sea, nosotros trabajamos con contratos que ya están estandarizados, que ya han La sido revisados asociación por los de abogados de realtors. Florida y por la Asociación de Realtors de Florida, y nosotros lo que hacemos es rellenarlo. Pero Correcto. luego el análisis de un contrato con un desarrollador o ciertas cláusulas o ciertos adendum, ya tiene que ser un abogado porque nosotros no somos asesoras en esa materia, Ajá, con la parte legal. con la parte legal. Ajá, y porque cada desarrollador va a tener su propio contrato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que acaba de decir Iraní? Como no son contratos estándares y que ya están preestablecidos por la Asociación de Realtors, entonces cada desarrollador va a poner sus normas y las reglas. Entonces, muchas veces, aunque no lo crea, cuando lo lee el contrato por un abogado, a veces el Ujú. abogado puede hasta negociar algunos puntos a su favor, o sea, o por lo menos intentar de hacerlo, ¿eh? Pero si no hay como que esa asesoría legal, muchas veces uno como se queda como inconforme, bueno, eso es lo que hay, entonces ya, entonces, y esa no es la idea, sino que al contrario, nosotros queremos lo mejor para ustedes como inversionistas. Sí. Y otra cosa que quería agregar, nosotros como realtor, y como tú misma dijiste, Chu, no tiene que ser contigo y conmigo, pero nosotras estamos aquí para ayudarlo. Nosotros podemos presentarles al cliente todas las opciones. Nosotros podemos presentarle al cliente las opciones de reventa. Si me dice una persona o nos dicen todos los días cuando hablamos, quiero una propiedad de 250, yo le puedo decir, tengo propiedades de ese precio en esta zona, en esta zona, en esta zona. Por ese precio puedes dar una inicial de compraventa para una preconstrucción en esta zona. Esta preconstrucción, este desarrollador está ofreciendo este tipo de incentivos para los compradores, pero ¿qué pasa cuando tú lo haces por tu cuenta? No tienes esa No tiene- asesoría, Ujú. no tienes esa posibilidad que le damos nosotros los realtors de darle un abanico de posibilidades, no solo de un desarrollador, porque vamos a Sí, estar claros, si yo soy compradora, yo me puedo ir directo al desarrollador o me puedo ir directo al comprador, al vendedor y el decirle, vendedor. bueno, yo quiero comprarte tu propiedad, pero no voy a saber los comparables, Correcto. no voy a saber cuáles son las últimas ventas que se han hecho en esa zona. No, si es un desarrollador, el desarrollador va a tratar de venderme su proyecto. En Así cambio, es. yo como asesora y tú como asesora sabemos que nosotros tenemos acceso a una serie de proyectos y a una serie de propiedades que podemos decirle los pros y los contras de cada uno y el cliente que tome su decisión. Así mismo es. Y también lo ayudamos a negociar. Le damos también las herramientas de, mira, vamos a asesorarnos legalmente, fiscalmente, tenemos como que todos esos contactos de nuestros aliados, tanto abogados de bienes raíces, abogados fiscales, contadores, administradoras, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte de bienes raíces. Entonces, y a la hora de negociar también estamos ahí dispuestos, porque cuando uno va directamente con el vendedor o con un representante desarrollador, ellos siempre se van a poner más de parte de Claro, ellos. Ajá, o sea, el vendedor no va a querer darte ninguna ventaja, no te va a decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Al contrario, el vendedor, mientras que tú me ofrezcas más y no me pides tanto y no hagas nada, por ellos felices. Pero cuando tú tienes un asesor de tu lado que te va a proteger, que te va a cuidar tus intereses, que es donde nosotros actuamos, entonces nosotros le vamos orientando. Mire, por lo menos estos días también unos clientes estábamos bajo contrato y es una propiedad de 1900, casi 60. Entonces, ya pidiendo la inspección, bueno, no, nada, o sea, vamos a hacer la inspección también de plomería con cámara, o sea, cosas así. Entonces, pero si vas directamente con el vendedor no te va a sugerir nada.
y gracias por esa inspección logramos conseguir beneficios de que le cambiaron, le reemplazaron los tubos, pero a ellos o sea, por eso es que es importante tener su propio asesor de bienes raíces para que lo ayude a defender de tu lado, no del otro Y, lado. y en ese caso que tú me contaste, Chun, Ujú. también si trabajas de la mano con un realtor, el realtor, digamos, puede ser más diligente con la respuesta, porque tú Sí, viste la inspección, viste que había una situación, conseguiste el inspector especialista, yo qué sé, en las tuberías, lo buscaste, hiciste presupuesto y negociaste el precio, me imagino. sí, ¿Y sí, total. qué pasa? Mientras que si una persona está trabajando por su cuenta, sin un realtor y nada más con la información que consigue en Google, pues corre el riesgo de que quizás le metan una información Exacto. O sea, se queda quizás como que con menos información, a lo mejor ni sabe que existe, por ejemplo, esa inspección de plomerías con cámaras. con A lo mejor cámara. ni sabe. Entonces, o simplemente, oye, no se le ocurre hacerlo, ¿sabes? Sí. Entonces, son muchas Entonces, circunstancias que, siempre deben trabajar de la mano de profesionales en el área que se requiere. sí, totalmente de acuerdo ahí. Ujú. Bueno, entonces vamos a la próxima pregunta. ¿Cuáles son los gastos de cierre? Esa es la típica pregunta también. ¿Cuánto tengo Todo va a que tener depender. para los gastos de cierre? Ajá, todo va a depender. Si es una transacción en cash o una transacción financiada, normalmente las transacciones en cash, los gastos de cierre son menores. Usualmente puede estar oscilando el 2%, 2.5% o cuando máximo 3%. Ahora, si es una transacción con créditos hipotecarios, también depende si es una reventa o un proyecto de preconstrucción. Si es una reventa, usualmente es un poquitico más económico porque no está el builder fee, un fee Ujú. que cobran los desarrolladores. Entonces, podría estar oscilando entre el 5, el 6% o 6.5%, mientras que es una propiedad de preconstrucción, los gastos de cierre puede llegar hasta el 7, 8% porque existe ese builder fee. Pero muchas veces estos gastos de cierre no es que sean solamente gastos de cierre, ¿ok? Ahí incluyen gastos de los honorarios de la compañía de títulos o del abogado, el gasto, por ejemplo, de la póliza de seguro del título. Está también, por Los gastos ejemplo, del préstamo. ajá, del appraisal, del avalúo, los gastos, por ejemplo, del seguro, ¿verdad? De la propiedad. Ujú. También aparte de eso, puede también en algunas asociaciones requerir como que un pago inicial, o como un aporte, creo que Sí, ellos le cuando llaman, como un no tienes aporte. reserva Ajá. suficiente. Entonces, y adicional a eso, eh, ¿qué más podríamos poner aquí? Sí, también están los pagos, los prepays, que era lo que yo tenía en mente Ujú. comentar. Si es una propiedad de financiamiento, siempre tienen que mantener como que una base con fondos de unos 3 meses del seguro y varios meses de lo que es la parte de los pagos de los property taxes, ¿verdad? De los impuestos de la propiedad, como para dejarlo como que un colchoncito en esa cuenta de escrow, porque después mensualmente van agregando y van colectando al comprador el monto del pago del seguro prorrateado mensualmente y el pago de los impuestos de la propiedad prorrateado mensualmente. Entonces, todo eso como que incluido. Entonces, para que, o sea, no es que sean solamente como que los gastos de cierre como tal, sino que, bueno, es como que tiene como que ese monto destinado para cada cosa. Ujú. Y Sí, sobre pero todo esos el prepays. comprador tiene que tener, en el caso de reventa, pues más o menos esos porcentajes entre un 3 y un Ujú. 5. Sí, Y como tú dijiste, en el caso de una preconstrucción. preconstrucción, Sí. un poco más porque incluye, digamos, el aporte de fondo de reserva, las cuotas Correcto. de la asociación en caso que sea un condominio, Ujú, el builder fee, ujú, que también correcto. es un gasto adicional. Y algo muy importante que queremos también acotar acá, aquí no están incluidos los gastos de los honorarios de nosotros como realtors, ¿ok? La Asociación Nacional de Realtors estableció unas nuevas leyes y regulaciones desde agosto del año pasado, donde no se establecen
por ley acerca de los honorarios de nosotros como realtors. Entonces, pero lo bueno es que todo es negociable. ¿Ok? Exacto. Uno negocia con cada cliente cuánto va a cobrar y eso es entre el cliente Y el, y el profesional. correcto. Y aquí pusimos como un ejemplo de cuánto sería unos gastos de cierre para una reventa si son $500,000, por poner un ejemplo, una propiedad. Y es una reventa, estaría entre un 3 y un 5, que serían como $15,000 a $25,000, más o menos. Exactamente, correcto. Ujú. Y bueno, y si es una preconstrucción, podría ascender hasta $30,000. Ujú. Pero Ujú. es como tener solamente como una pequeña idea, o sea, o sea, siempre como que cada propiedad va a ser diferente, porque de Diferente. repente no es lo mismo una propiedad que no tenga asociación a que sea una propiedad con asociación, entonces todo depende y como que dice, hay que analizar caso Y por caso. también, que no lo dijimos, Chun, que lo estamos viendo mucho y le conviene mucho a los compradores Ujú. en este momento, que tanto los vendedores como los desarrolladores están ofreciendo muchos beneficios a los compradores, cosa que yo sinceramente no lo veía desde hacía mucho tiempo. Sí, por eso es que realmente los que tienen la capacidad, ¿verdad? Y están preparados para comprar, es bueno dar ese paso, porque cuando se puede, o sea, es como que el mercado está más a tu favor y sobre todo porque están como un poco más balanceados. No está como hace 2 años, 3 años que los vendedores se mantenían firmes y los desarrolladores también. Mira, esto es lo que hay, si te gustó bien y si no te gustó, next. Ahora no, estamos en un mercado más balanceado. Entonces, hay mercados que de repente puedes negociar mejor, hay otros que no tanto, pero siempre como que están más, ellos están como más flexibles y están como Mucho más más reactivos, flexible. ajá, están más flexibles, entonces, y permite como que, bueno, vamos a negociar esto. Bueno, sí, y si no, entonces algo se consigue, siempre se consigue algo. Y es como yo le digo muchas veces a los clientes, es una cosa por otra. Ujú, Si bien es cierto que las tasas de interés, mucha gente dice que están altas. Bueno, ¿están altas con respecto a qué? Están altas con respecto a la pandemia, hace 2 años y tanto. Pero son tasas de intereses que más o menos son las ujú, normales que se han manejado aquí en los Estados Unidos, incluso las hemos correcto, tenido más altas. Pero si tú ves eso, que tenemos las tasas de interés como están ahorita, pero tienes la posibilidad de obtener del vendedor o del desarrollador una serie de ayudas para tus gastos de cierre, para los pagos de los taxes, de los impuestos. O sea, cosas que yo sinceramente las hemos visto en las últimas reuniones de preconstrucción y yo me quedo loca. claro, Porque digo, wow, qué bueno que están claro. dando todas esas ayudas porque saben que es la forma en que la gente puede comprar. Ujú, así es. Y esas ayudas son increíbles porque al final del día, o sea, no tienes que poner tanto dinero de tu bolsillo de frente. Y, y realmente, em, esa ayuda, o sea, ¿cómo me explico? Porque suponiendo que si uno le ajusta, por ejemplo, el precio, lo que sea, igual, por cada $10,000 el préstamo, la diferencia quizás en cuanto al pago del mortgage no se nota tanto. Pero si a ti te dicen que, oye, te vas a ahorrar de poner $10,000 de antemano en el gasto de cierre, o 15,000 o 20,000. Oye, ¿cuánto tiempo tú necesitas tomar para poder ahorrar esos 10,000, 15,000 o $20,000? Chungo, como vimos ayer y hoy, que están dando incentivos de un año de asociación gratis. O Ajá, sea, yo veo eso exacto, como una gran ventaja para el comprador ahora que en verdad hace un tiempo no se veía. exactamente. Entonces, bueno, los gastos de cierre, como dijimos, depende de la propiedad, depende si es reventa o preconstrucción, pero siempre es clave, como les decimos siempre, que trabajen con un asesor inmobiliario, un realtor, que los pueda ayudar en ese proceso. Correcto. La pregunta 6 es otra pregunta que nos hace mucho y que la semana Tuvimos, pasada tuvimos una persona que nos tuvimos a José ayudó. Salazar de Sí, Q Capital y estuvo excelente, de verdad. exacto. ¿Puedo acceder a un préstamo como extranjero? Y la respuesta es sí. Sí puedes acceder a un préstamo. ¿Por qué? Porque los bancos americanos quieren prestarle a Ujú. los inversionistas extranjeros.
Y la semana pasada, cuando tuvimos la presentación con J. Salazar de Q Capital, nos mencionó todas las ventajas que tienes que dar entre un 30, quizás un 40%, quizás menos, que los documentos que te piden son prácticamente mínimos Sencillo. comparado con un local, Comprador local. es mucho menos, te piden prácticamente comprobantes de ingreso, las cuentas, Ujú. Pasaporte y pasaporte, visa. visa, pero incluso nos dijo que a veces no era necesario y el Ujú. préstamo puede ser que sea un poco más costoso. Lo cierto del caso es que sí, los bancos americanos financian inversionistas extranjeros Así para compras es. de propiedades. Sí, de verdad que los documentos son súper sencillos. Creo que el otro documento es la prueba de residencia, o sea, Ujú, donde está una factura de luz o de teléfonos, y una carta elaborada por los bancos, ¿no? Como unas referencias bancarias. Era ujú. que mencionó. ¿Y qué fue lo otro que mencionó? Ah, y la carta del empleador o del contador, De si un era contador independiente. Ajá, de su país. Sí. exacto. Ujú. Pero en realidad, según sabemos, son procesos bastante Sí, fáciles. Y bueno, Q Capital es una de las compañías, pero existen muchos bancos americanos que ujú. le prestan a los inversionistas extranjeros. Y simplemente si quieren tener más información sobre ese tipo de trámites, pues contáctenos y con mucho gusto nosotros los vamos a asesorar. Y no tiene que ser necesariamente con una compañía. Nosotros les recomendamos 2 o 3 compañías y son ustedes los que deciden Deciden con, con con quién quién quieren hizo, trabajar. ajá, con quién le hizo como que más, que le dio como más confianza o simplemente porque le dio como que una mejor cotización, pues en cuanto a la parte de la tasa de interés o más o menos los gastos que pueden originar por el préstamo, o sea, ya esa es decisión de ustedes. Ujú. Sí, y sobre todo, Chun, que ese es un proceso que no tiene ningún costo, Exacto, porque el cliente inversionista puede llamar, contactarnos a nosotros, nosotros le damos la información, le presentamos los lenders, podemos hacer un Zoom eh, con nosotras o lo pueden hacer directamente con estas directamente. compañías Ujú. y esa primera consulta, por decirlo así, ellos no van a tener que pagar, no tiene ningún costo porque simplemente es saber si tienen la capacidad financiera Ujú. y enviarle los documentos. Ya una vez que se procese el préstamo, pues ahí cada banco tendrá sus costos o digamos sus diferentes servicios o oportunidades de préstamo y el cliente decidirá si se va con un banco o se va con Sí, otro. así es. No, y es un paso muy importante porque sobre todo cuando de verdad se está considerando de comprar con crédito hipotecario, porque así tiene mejor idea de cuánto van a ser las cuotas mensuales, eh, y ver si realmente es viable, no es viable, o por lo menos cuánto sería el porcentaje que quieren poner de inicial o que deben poner. O sea, Ujú. todo depende de cada situación, ¿no? Entonces, pero sumamente importante como que pasar por ese paso, porque así usted tiene mucho mejor idea y puede como que evaluar realmente ya con números, pues, sobre la mesa. Sí, y apalancarse en la banca americana, Sí. no tienen que sacar sus ahorros completos. Correcto, tal cual. Bueno, y de hecho, yo tengo clientes que no les gusta ni siquiera poner tanto inicial. Y ellos me dicen, a mí no me importa que las cuotas me queden hasta un poquitico por debajo que las rentas. Pero, y a veces hace sentido, porque dicen, bueno, si tengo que poner $200 más de mi bolsillo, no me importa. Porque claro, si a ellos le ahorran de tener que sacar de su bolsillo el 10% más o el 15% más, de una propiedad, por ejemplo, de 500.000, entonces yo dice, bueno, yo ahí no tengo que poner esos $50.000 enfrente o $70.000 enfrente y bueno, y voy poniendo de 200 en 200 en mis cuotas mensuales, también es válido. O sea, todo depende de cada cliente, o sea, y por eso es que ahí es donde es importante analizar con un prestamista también para ver las opciones que hay y ver cuál es el que le calza más a ustedes con su familia, ¿no? Cuando Exacto. ya están analizando y evaluando la propiedad. Ujú. Ok, la otra pregunta, la pregunta 7. ¿Cómo debo comprar? ¿Con nombre personal o a través de una compañía? Ok. Bueno, en las compras a nombre personal, por supuesto que es mucho más sencillo y más simple. Ahora, como inversionista, nosotros siempre sugerimos que sea a través de una compañía. Y sin embargo, nuestro sugerimiento es
sentarse, hablar con un abogado de bienes raíces o un abogado fiscal y contador para ver cuáles son sus requerimientos y dependiendo de lo que realmente ustedes junto con su familia están tomando la decisión de invertir, qué es lo que quieren, porque ahí es donde ellos van a estructurar de la manera más apropiada y le van a sugerir si es mejor una LLC o una INC o dependiendo de todos los que ustedes realmente le han, o sea, le han expresado de, mira, nosotros queremos esta protección, queremos esto, queremos lo otro, y entonces ya ellos van analizando, mira, para nosotros, o sea, esto es lo mejor para ustedes. Y, Y así. O sea, y ahí, no hay ahí como es importante. no hay algo como que fijo para que aplique la ley para todo. No. Y es importante decirle también a los inversionistas, Chum, porque hay Ujú. gente que me dice, bueno, yo chequeé y sé que por una página web yo puedo abrir una compañía en los Estados Unidos, pero yo no les recomiendo a una persona, y menos si es un inversionista extranjero, que lo haga de esa forma. ¿Por qué? Porque no saben las leyes, no conocen cómo van a tener que hacer las declaraciones fiscales y Correcto. no conocen cuál es el alcance. Entonces, por eso es muy importante que antes de pagar, aunque sea online, una compañía o una LLC o lo que sea, siempre se asesoren con un contador de aquí de los Estados Unidos, porque muchas veces me dicen, es que mi contador me dijo, pero tu contador está en otro país. Exacto. No conoce las leyes de nosotros, no sabe cómo son las declaraciones de las compañías. O Exactamente. sea, tú necesitas buscar un experto contador que esté aquí y que esté colegiado aquí en el estado de la Florida, porque además nosotros, Exactamente. cada estado tiene sus normas. Correcto. Sí, y muchas veces también el mismo contador, el mismo abogado te puede decir, mira, con esto tienes más ventajas fiscales, con la otra no tanto. O sea, por eso es que, o sea, esa asesoría vale oro. Y a veces, o sea, aunque uno no lo crea, pero esa asesoría te puede ayudar a entender más, ¿verdad? Ante todo, y estructurarte mejor. O sea, porque hay veces que de repente hay cosas que muchas veces uno como extranjero, por lo menos yo vengo de Venezuela, y hay muchas cosas que uno desconocía de este país. Entonces, y tú te vas enterando cuando te vas reuniendo con los abogados, con los contadores, oh, esto no me conviene, esto sí me conviene, y así sucesivamente. Exacto. Entonces, por eso es Y es que la preferible asesoría tener es, toda la claridad sí, antes de hacerlo y no después, entonces tengas que buscar a alguien que te solucione los problemas o las situaciones, ¿no? así es, que a veces como que esos gastos te pueden, se te pueden duplicar sin querer queriendo, y esa no Exacto. es la idea. Pues. Y ahí interviene mucho, como siempre decimos, el equipo de nosotras, no somos Iraní y Chun, tenemos todo un equipo detrás de nosotros, desde diseñadores de interiores, plomeros, inspectores, hasta abogados de inmigración, abogados de real estate, o sea, nosotros tenemos toda una gama de especialistas que De podemos aliados que ayudarles. nos ayudan y cada quien con su especialización. Ujú. Ujú. Chévere. Bueno, la pregunta 8 es, ¿cuánto cobra un administrador de propiedad? Esa me lo hacen muy frecuentemente y me imagino que a ti también, Chum, porque claro, el inversionista dice, bueno, yo tengo que saber cuánto me va a costar la persona que va a estar gestionando mi propiedad ahí. Y como decimos siempre, todo es negociable. ¿Qué pasa? Eso es entre el dueño de la propiedad y el Y el administrador de propiedad. administrador. Ujú. Aquí los números que vamos a decir son números aproximados. Cuando es una, digamos, una renta de largo plazo, de un año, por ejemplo, puede estar entre un 5 y un 10%, pero eso va a depender de qué actividades van a estar incluidas, Correcto. cuáles no van a estar incluidas, cuánto cobra el administrador de propiedades Sí, y una serie de o cosas. una tarifa fija también, pues que también se Exacto. Ujú. Igual pasa cuando es rentas cortas como tipo Airbnb, que pueden estar entre un 15% y hasta un 30% o quizás más. Y volvemos al punto, va a depender De qué en una renta servicios son corta incluidos. qué Ujú. servicios, si está la limpieza, el check-in y el check-out, el screen de los inquilinos. Son tantos factores y tantos detalles que tiene la administración de una propiedad que en estos días me preguntaba un cliente si yo lo hacía, yo le dije que no. Ujú. Porque primero es un trabajo que necesita una Una de- destreza
y es una dedicación, Sí, porque, o es sea, como y una yo creo que al final es, especialización de nuestra ajá, carrera como correcto, realtors, pero que yo no la tengo y no tengo esas, digamos, esos conocimientos, pero sí hay personas que se que se especializan nada dedica más en solamente eso. a eso. Ujú, así es. Bueno, yo tengo la licencia como Realtor desde 2016 y yo tampoco hago administración, pero no es porque no me gusta, sino que es como si, o sea, o me dedico a hacer lo uno o me dedico a hacer Es que lo es un otro. trabajo 100% Ajá, de dedicación. exactamente, es un 100% de dedicación, o sea, pero eso de que de repente haga, de hacer dos cosas o tres cosas al mismo tiempo, entonces, sin querer queriendo, a lo mejor, hago mal una de las cosas, entonces, Sí, y de eso no se trata, o sea, y sobre todo, para los clientes extranjeros, he notado que ellos, es como que paz mental para ellos de tener un buen administrador que realmente se dedica a eso, porque sabe que la propiedad va a estar cuidada y ellos están a exacto. distancia, no pueden mirarla constantemente. Entonces, cuando tienes esa persona que te está como que verificando eventualmente, está en contacto con los inquilinos, porque a lo mejor tú no quieres lidiar directamente con los inquilinos, eso es una paz mental increíble. Sí, Y sobre todo porque tú tienes la tranquilidad de que, no, mi casa está ya bien cuidada, bien, y evitar de que tenga como que mucho tiempo vacante, ¿no? Sobre todo si son propiedades de rentas cortas, ¿no? Entonces, una buena administradora es como que clave y marca la diferencia en la totalmente. rentabilidad de tu propiedad. Totalmente. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, esa persona, por eso yo le decía, mira, yo no lo hago, pero conozco muchas personas que lo hacen y te puedo recomendar a alguien del equipo de nosotros y tú decides cuál, como siempre decimos, tú decides cuál es el que Fuerte te da decisión. más feeling. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Hasta tienen que trabajar prácticamente, Hola, Santiago. Creo que hola, alguien nos está saludando. ¿cómo estás? Este, tienen que estar 24/7. Porque si Ajá. se le rompe el aire acondicionado, si Sí, hay un problema de tubería y la persona está, digamos, en Argentina, en México, el dueño, y no tiene un buen administrador de propiedades, el inquilino se va a quejar. ¿Y quién va a resolver esa situación? Entonces, por eso yo le explicaba que yo no lo hacía. Y, o sea, hay muchos realtors que lo hacen y son muy profesionales y muy buenos, pero es un trabajo que tiene que dedicarse a eso, pues. así mismo es. Ujú. Bueno, y la otra pregunta que viene es, ¿qué impuestos pago anualmente en mi propiedad? Bueno, lo más importante son los taxes o los impuestos de la propiedad con el condado. Ujú. Dependiendo de en qué ciudad o en qué condado se encuentra tu propiedad, puede estar entre 1.5, 1.7 o 2%. ¿Ok? Ahora, lo bueno es que en Florida nosotros no tenemos taxes estatales. Entonces, si tienes la propiedad rentada, entonces tienes que hacer, por supuesto, que tus declaraciones con el IRS, ¿verdad? Con tu contador y te va a guiar. Y lo bueno es que cuando tú haces la declaración de impuestos por la renta que percibes, puedes hacer deducciones de gastos y solamente sería taxable para los taxes federales, no estatales. Ujú. Entonces, una gran ventaja que tenemos eso en el estado de Florida. Ok. Sí. Y bueno, Así es. Bueno, la pregunta 10 que tenemos por aquí, que muchas veces nos hacen es, ¿cuáles son los impuestos que como extranjeros tienes que pagar? Y nosotros tenemos un impuesto que es la ley FIRTA, que es la ley, digamos que regula, por decirlo de alguna forma, cómo es esa obligación que tiene el inversionista extranjero al momento de vender su propiedad. ujú. Pero en este caso es un pago que se hace o una Es como retención. una Al retención. principio es Ajá. una retención y por qué es importante que ustedes estén asesorados antes de invertir aquí en los Estados Unidos con un contador, porque el contador te va a explicar el alcance del FIRTA y cuál es la mejor forma con tu compañía o como sea, que el momento en que tú decidas vender, cómo puedes, digamos, hacerlo de la mejor manera. Entonces, para no entrar en esta materia, digamos que es una materia como muy legal y muy específica, yo le recomendaría a estos clientes que nos hacen esa pregunta que se asesoren con un abogado
y que nosotros también les podemos dar esa ayuda, digamos, de conectarlo con una persona que le explique cuál es la mejor forma. Si en el escenario de la venta, de Ujú. cómo funcionaría Firta, cuáles son los alcances, cuándo sí y cuándo no, y qué porcentaje puede ser que se le aplique, porque Correcto. entiendo que no es el mismo para todo el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces ahí es donde realmente el contador público certificado, ¿verdad? O mejor conocido como CPA aquí en Estados Unidos, es el que va a determinar. Y precisamente uno de los puntos más importantes es que cuando planifican comprar, todas esas preguntas es bueno como que asesorarse de una vez y ahí es donde realmente entre el abogado de bienes raíces o el abogado fiscal y el contador le va a guiar cuál es a nombre de quién sería lo más apropiado poner la propiedad para tratar de llevar todos esos que se quieren eh, como que finalizar de concretar la compra de Ujú. la mejor manera para, porque no es solamente durante la compra, sino también en un futuro para la venta. Entonces, por eso es que todas esas cosas tienen que ponerse como que sobre la mesa para tomar la mejor decisión y ellos son los que le van a guiar legalmente y fiscalmente. ¿Okay? Exactamente. Y antes de Y finalizar, la pregunta bonus o la pregunta que más hacen es acerca de cuánto es la rentabilidad, señores. yo quiero los números. Ajá, dame los números. Bueno, súper importante, ¿ok? En cuanto, hay muchos tipos de propiedades y hay muchos tipos de inversiones Ujú. en bienes raíces. Como acabamos de decir, hay un abanico inmenso de oportunidades que se puede prestar en la parte de bienes raíces. Ahora, tenemos que concientizarnos. Hay propiedades que de repente la rentabilidad no es tan alta, pero tiene más posibilidad de obtener mejores plusvalías o revalorizaciones. En cambio, hay otras propiedades que de repente son propiedades que no se van a revalorizar mucho o que por lo menos la revalorización va a ser un poco más baja, pero pueda que la rentabilidad sea más alta. Entonces, todo depende de qué propiedad, de qué zona, tipo de propiedad, cuántos años tiene la propiedad. Y, o sea, lo importante es analizar caso por caso. Si está buscando solamente rentabilidad, por supuesto que nosotros no le vamos a dar opciones de esas propiedades que la rentabilidad va a ser baja, pero que están apostando más a la revalorización o la plusvalía de las propiedades. Exacto. ¿Okay? No, y que nosotros por el Estatuto de Florida, nosotros como realtors no podemos dar una información como decir, estos son los números o esta va a ser la rentabilidad que tú vas a obtener o esto va a ser la plusvalía o la apreciación. Nosotros no podemos hacer esas proyecciones porque hay una serie de factores que no están en nuestras manos. Nosotros podemos con los hechos ir al MLS, podemos ir a nuestro sistema Buscarle los y podemos comparables. buscar comparables, podemos buscar cuánto han sido las rentas de propiedades similares, cuánto se cerraron, Correcto. cuánto cobra un hotel en esa zona en las temporadas altas y tomarlo como un comparable y toda esa información dárselo al cliente, Ujú. cuántos es los costos de asociación, cuánto puede cobrar un property management Manager. o un administrador de Correcto. propiedades y todos esos números, el cliente con su contador tiene que hacerlo, tiene que hacer ese ejercicio porque es muy delicado que nosotros lo hagamos. No solamente porque no lo podemos hacer por ley, sino que es muy delicado porque quizá le estamos dando unos números que no son los que tienen que ser. Y Ujú. el Sí, cliente compra esa idea y de repente, si no es lo que tú le dijiste, ¿verdad? La persona dice, oye, me engañaron o no me diste lo que me dijiste que me ibas a dar. Entonces, por eso es que la ley nos protege a nosotros como realtors de que no incurramos en ese tipo de cosas porque puede ser muy delicado y en detrimento del cliente. así es. Pero lo importante es que siempre cuenta con nosotros y nosotros estamos dispuestos a suministrarte todas esas informaciones. Toda la Por ejemplo, información. pago de la asociación, el pago de los impuestos,
de la propiedad. Cuánto cuesta el Ajá. seguro de la El seguro, propiedad? nosotros con mucho gusto podemos ayudarlo a cotizar con los agentes de seguros, y más, o sea, todos los gastos que incurre, nosotros con mucho gusto se lo podemos suministrar, pero de ahí de sacar los números y todas esas cosas, lo tienen que hacer ustedes por su propia cuenta o con la ayuda de su contador. Exacto. Yo por lo menos lo que me ha funcionado, Chun, y sé que a ti también, es que, por ejemplo, cuando yo consigo un artículo interesante de una fuente que sea, digamos, reconocida. Por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos la National Association of Realtors, Florida Realtors y Miami Association of Realtors, nosotros tenemos esos tres niveles de entidades que todo el tiempo están emitiendo estadísticas, Sí, reportes, y yo lo que hago cuando un cliente me dice una información, no, que la burbuja en Miami, y yo le mando los reportes que, tú sabes, hablan todo lo contrario. Cuando me correcto. dicen, no, que la apreciación de las propiedades, que los precios van a caer, yo les mando reportes oficiales que no he hecho yo, sino que nos los dan estas entidades que nosotros pertenecemos y que invierten miles de millones de dólares en estudios, en En estadísticas, estadística. contratan economistas que hacen esos estudios de mercado y nosotros lo que hacemos es darle la información al cliente y que el Correcto. cliente tome sus decisiones. Sí, muchas veces la gente especula y, por ejemplo, habla mucho de la burbuja, sí. Ahorita, según la estadística de la Asociación de Realtors, en el último reporte del mes pasado, no hay ni siquiera más del 2% de propiedades que vayan a Que foreclosure, que se sea vayan a foreclosure. ser reposicionados por los bancos. O sea, entonces, y realmente, mire, durante el 2020, ¿verdad? Hasta el 2023, prácticamente los intereses estuvieron por debajo del 3%. Muchas personas refinanciaron, otros compraron en Yo, ese momento. Entonces, realmente, o sea, el que está vendiendo es porque realmente o están reubicándose en otro sitio o porque ya no necesitan esa casa de ese tamaño, sino otra más grande, otra más pequeña, pero no porque, o sea, además, a veces tengo clientes, inclusive, yo a veces les sugiero a los clientes, mira, no vale la pena ni vender, prefería rentarla, porque a esa casa tan bonita, da hasta lástima vender exacto. la propiedad y pagar el payoff de ese mortgage cuando la compró con menos de 3%. O sea, entonces, Y también otro comentario que escuchamos siempre y cuando trabajas con inversionistas internacionales extranjeros o extranjeros, te preguntan, no, que yo he escuchado que los precios en Miami están bajando. Y yo les explico, los precios en Miami no es que están bajando, lo que pasa es que cuando estuvo la tasa de interés al 2%, al 2,5% en la época de la pandemia, hubo o sea, los precios subieron. subida demasiado. Entonces, claro, es libre ejercicio de oferta y demanda. Oferta de ¿Qué pasó? Los compradores, habían tantos compradores y no había suficiente inventario, que hicieron los vendedores. Los vendedores decían, yo quiero este monto, 500,000. Y el avalúo venía por 450. ¿Y qué hacía el comprador? El tenía comprador que decía, poner, yo pago $50,000 de diferencia del avalúo, no me importa. no le importaba. 50, 20, 30. Pero en verdad, la realidad era que el precio estaba inflado. No Correcto. era el precio real de la Sí, propiedad. sí, porque Ahorita es como un ajuste, yo diría, es un porque ajuste, exactamente. es un ajuste de precio. Y Y bueno, lo y es que mismo yo me está acuerdo. pasando con las rentas, Chun. Con las rentas lo Exacto. mismo. Total, total. Entonces, y yo me acuerdo que en esa época pasaba ofertas en cash normalmente, en la época normal, cuando tú pasabas oferta en cash, siempre pasaba por debajo del precio listado. Y me acuerdo que durante el año 2021 y 2022 pasaba oferta en cash por encima $50,000 y a veces no le ganaba porque había otra Sí. que estaba dispuesta a pagar $70,000 por arriba. O sea, entonces era como que un momento donde estaba en un mercado de vendedores total y por supuesto que los vendedores se aprovecharon. Entonces ahí fue cuando realmente
Pero claro, fue efecto de la misma demanda-oferta. Entonces Exacto, se prestó en ese momento a que los vendedores podían pedir lo que ellos querían y la gente se lo pagaba. exacto, ¿No? exacto. Entonces eso fue lo Bueno, que ya, pasó. ya llegamos al final, amiga, de esta transmisión. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, pero yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Nos Sí. encantaría poder responderles en este mismo live directamente, o no sé si de repente también nos pueden contactar por privado y nosotros con mucho gusto podemos hacer una reunión por Zoom con ustedes. Ah, gracias, Santiago, por conectarse Gracias. también. Sí. Bueno. Bueno, ¿y qué vamos a hablar la semana que viene, Chun? Bueno, el martes que viene a las 7 estaremos con Jordel, a Realtor en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Vamos a hablar acerca de mercado de compradores o mercado de vendedores y cuáles son sus ventajas. O sea, ¿en qué mercado estamos? ¿En qué mercado estamos? Vendedores, compradores. Vamos a estar hablando de las ventajas de uno, las desventajas y Ujú. sobre todo para que el cliente sepa si estamos en un mercado de compradores, qué debe hacer y qué no debe hacer. Sí, así que lo esperamos el próximo martes 13 de mayo a las 7 p.m. por Instagram Live también. Y bueno, muchas gracias por conectarse con nosotras. Buenas Gracias. noches. Bye, bendiciones.